Hola a todos y bienvenidos al canal Alejo Mates. En este vídeo voy a hacer el ejercicio 5 sobre el estudio de la monotonía y la curvatura de una función. Comencemos. Vamos a estudiar la monotonía y la curvatura de la función f de x igual logaritmo neperiano de x cuadrado más 4x menos 5. Para estudiar la monotonía y la curvatura, lo primero que nos interesa conocer es cuál es el dominio de la función f de x. Es decir, cuándo existe la función f de x. Para calcular el dominio de un logaritmo neperiano, lo que tenemos que hacer es que lo que lleva dentro, en este caso el polinomio x cuadrado más 4x menos 5, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, si resuelvo esta inecuación, el resultado de la inecuación será el dominio de la función f de x. Para resolver esta inecuación, lo primero que tendremos que hacer es resolver la ecuación. Resuelvo ecuación. Tenemos que resolver que x cuadrado más 4x menos 5 es igual a 0. Y como es una ecuación de segundo grado, lo que vamos a hacer es resolverla mediante la fórmula. X será igual menos b, es decir, menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que serían 16, 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 5. Y todo esto dividido entre 2 por a, que es 2 por 1. Esto será igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 por menos 5, que son 20. 20 más 16 serán 36. Y todo dividido entre 2 por 1, que es 2. Por lo que esto será igual a menos 4 más menos 6 partido 2, ya que la raíz de 36, como el 36 es un cuadrado perfecto, me da 6. Y de aquí obtendremos dos posibles soluciones, x1 y x2. La x1 con el signo más, menos 4 más 6 partido por 2, y luego la x2 con el signo menos, menos 4 menos 6 partido por 2. De esta manera, arriba me quedaría menos 4 más 6, 2, 2 entre 2, 1, y menos 4 menos 6 entre 2, que será menos 5. Por lo tanto, si dibujamos la recta real, marcamos el 0 en el medio, como han salido como raíces el x igual a 1 una vez, en el 1 colocaremos un 1. Y en el menos 5 que ha salido como raíz, colocaré un menos 5. ¿Vale? Vamos a hacer la línea un poco más larga, y ahora lo que tendremos que hacer para saber cuándo se cumple esta inecuación es coger un valor que no sea raíz, en este caso el más fácil sería el 0, y sustituirlo en la inecuación. Si sustituyo el 0, sustituyo el valor 0, entonces me quedará menos 5 mayor que 0. Como esto es mentira, no se cumple, entonces voy a pintar de rojo desde el 0 hasta que toque alguna raíz. Es decir, en el 0 no se ha cumplido y me muevo a izquierda y derecha hasta que toque algún círculo. En el momento que toque un círculo, como es raíz y es una raíz impar porque solo está una vez, cambio de color y pasaría de ser negativa, mentira, a verdad, positivo. En el menos 5 ocurre lo mismo, como la raíz es impar, ha salido solo una vez, cambio de negativo, cambio de color a positivo. Una vez he coloreado la recta, podemos decir cuál es la solución de la inecuación, que serían todos los x que pertenezcan al intervalo positivo, del menos infinito al menos 5, unión del 1 al más infinito. Por lo tanto, el dominio de mi función coincide con el resultado de la inecuación, que será menos infinito, menos 5, unión 1, más infinito. Una vez calculado el dominio de esta función, pasamos a estudiar su monotonía. Y para ello lo primero que necesitamos calcular es su derivada, f' de x. Si derivamos f de x, como es un logaritmo neperiano, su derivada será igual a 1 partido lo que tiene dentro el logaritmo neperiano, es decir, x al cuadrado más 4x menos 5. Y esto estará multiplicado por la derivada de lo que hay dentro del logaritmo, en este caso 2x más 4. Como la derivada tiene más de un término, tenemos que ponerla entre paréntesis. Y esto será igual a 2x más 4, todo dividido por x cuadrado más 4x menos 5.
Una vez que he calculado la derivada, lo que quiero calcular son los posibles candidatos a máximos y mínimos. Es decir, calculo extremos relativos. Y para calcular los extremos relativos son las soluciones de la ecuación f' de x igual a 0. Como ya hemos calculado cuál es la derivada, lo que tendré que hacer es igualarla a 0. Tenemos 2x más 4 dividido entre x cuadrado más 4x menos 5. Y tenemos que igualar a 0. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando el denominador pasa al otro lado multiplicando, al multiplicar por 0 desaparece. Por lo que me queda que 2x más 4 tiene que ser igual a 0. Si resuelvo esta ecuación, me quedará que 2x es igual a menos 4 y por lo tanto la x es igual a menos 4 partido por 2, que es igual a menos 2. Por lo tanto, el único candidato a máximo y mínimo, es decir, el único extremo relativo, se encuentra en el punto x igual a menos 2. Una vez calculados los extremos relativos, pasamos a estudiar la monotonía de la función. Y para ello lo que vamos a estudiar es el signo de la derivada de f' de x. Es decir, que lo que vamos a estudiar es cuando la derivada es mayor que 0, positiva, entonces la función f será creciente, o cuando la derivada es negativa, menor que 0, entonces la función será decreciente. Para ello pintamos una línea que representa el eje x y marcamos el 0 aproximadamente en la mitad. Sobre esta línea, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el dominio y eliminar donde no haya función, donde no exista. En este caso, la función no existe entre el menos 5 y el 1. Por lo tanto, en todo este trozo de aquí, la función no existe. Por lo tanto, lo tachamos, ya que si la función no existe, la función no puede ser creciente, no puede ser decreciente y no puede haber máximos ni mínimos. Lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir los extremos relativos mediante un círculo. Como ha salido el extremo relativo x igual a menos 2, ha salido solo una vez, en el menos 2 colocaremos un círculo, ya que solo ha salido una vez. Para saber si la función derivada es positiva o negativa, lo que vamos a hacer es escoger un valor de esta recta que pertenezca al dominio y que no sea extremo relativo. El más fácil en este caso será el 2. Si sustituimos el 2 en la primera derivada, es decir, hacemos f' de 2, vamos a ver si es positiva o negativa. Si sustituyo 2 en la primera derivada, en esta función de aquí, lo que tendremos será 2 por 2 más 4, dividido entre 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 5. En el numerador me quedaría 2 por 2 más 4 serían 8, y en el denominador 2 al cuadrado son 4, 4 por 2, 8, 8 y 4 son 12 y 12 menos 5 me da 7. Por lo tanto, la derivada en el 2 es mayor que 0. Eso quiere decir que la función en el valor 2 es positiva, la función derivada. Y por lo tanto, si me desplazo de izquierda y derecha hasta que toque alguna raíz de la función f' de x, va a seguir siendo positiva. En el momento que entro en la zona donde no existe la función, me fijo que tengo un círculo. Como tengo un círculo y es una raíz impar ya que está solo una vez, tengo que cambiar de color. Entonces, donde vuelve a existir la función, en lugar de venir positiva, cambiaría a negativa. Una vez hemos coloreado la recta, podemos decir dónde crece y dónde decrece esta función. La función f va a ser creciente, crece, en el intervalo que la derivada sea positiva, es decir, en el intervalo azul. En este caso, en el intervalo que va desde el 1 hasta más infinito. Y la función f va a decrecer donde la función derivada era negativa, es decir, en el intervalo rojo. En este caso, de menos infinito hasta el menos 5. Con esto quedaría hecho el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función. Faltaría estudiar los máximos y mínimos. En este caso, el único extremo relativo que tenemos se encuentra en el menos 2. Y como el menos 2 no pertenece al dominio de la función, entonces no hay máximos ni mínimos. Con esto quedaría estudiada la monotonía de la función.
Pasemos ahora a estudiar la curvatura de la función f de x. Para ello, lo primero que tendremos que calcular es la segunda derivada. Calculo f segunda de x. Para calcular f segunda de x, lo que tenemos que hacer es derivar f' de x. Como f' de x es un cociente, entonces f segunda de x será igual a la derivada del numerador, que es 2, por el denominador sin derivar, 4x menos 5, menos corchete, el numerador sin derivar, 2x más 4, lo coloco entre paréntesis, ya que son dos términos, multiplicado por la derivada del denominador, en este caso será 2x más 4. Lo coloco entre paréntesis porque son dos términos. Y todo dividido entre el denominador, tal cual está, pero elevado al cuadrado. Si intento simplificar el numerador, el denominador lo voy a dejar siempre como está, me quedará x cuadrado más 4x menos 5 al cuadrado. Y en el numerador me quedará, multiplico el número por el paréntesis, me queda 2x cuadrado más 8x menos 10 menos corchete. Y me doy cuenta que estoy multiplicando dos binomios que son iguales. Por lo tanto, lo que tenemos es 2x más 4 al cuadrado. Y tendremos una identidad notable. Si seguimos operando, nos queda abajo lo mismo, x cuadrado más 4x menos 5 al cuadrado, y en el numerador me quedará 2x cuadrado más 8x menos 10 menos corchete. El cuadrado del primero, que son 4x cuadrado, más cuadrado del segundo, que son 16, y más el doble del primero por el segundo, que son 16x. Si quito el corchete, me quedará 2x cuadrado más 8x menos 10, y ahora el menos cambia de signo a todo lo que hay dentro. Me quedará menos 4x cuadrado menos 16 menos 16x. Y el denominador me queda exactamente como está. Lo último que me falta es simplificar el numerador. Si simplifico el numerador, me quedará el 2x cuadrado, lo voy a juntar con menos 4x cuadrado, por lo que me quedarán menos 2x cuadrado. Luego voy a juntar las x con las x, que tengo 8x con menos 16x, por lo que me quedarán menos 8x. Y por último, los términos independientes, menos 10 y menos 16, que si los junto me quedarán menos 26. Y todo esto estará dividido por x cuadrado más 4x menos 5 elevado al cuadrado. Esta sería la segunda derivada. Una vez hemos calculado la segunda derivada, vamos a calcular los candidatos a puntos de inflexión. Estos son las soluciones de la ecuación f segunda de x igual a 0. Como hemos calculado ya la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es igualarla a 0. Menos 2x al cuadrado menos 8x menos 26 dividido entre x cuadrado menos 4x, más 4x menos 5 al cuadrado tiene que ser 0. Por lo tanto, como el denominador pasa al otro miembro multiplicando y 0 por algo es 0, lo que tendríamos es menos 2x cuadrado menos 8x menos 26 igual a 0. Y como es una ecuación de segundo grado y puedo dividir todos sus términos entre menos 2, será semejante a esta otra ecuación de segundo grado, x cuadrado más 4x más 13 igual a 0. Que sean semejantes quiere decir que tienen las mismas soluciones, por lo tanto vamos a calcular las raíces de este polinomio y tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado, que al ser completa vamos a utilizar la fórmula. Menos b, que será menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que será 4 al cuadrado 16, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale 13. Y todo dividido entre 2 por a, que es 2 por 1. Esto será igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 por 13, serán 13 por 4, me quedan 12, me llevo una, 4 y son 4 y 1, 52. Si yo resto 16 menos 52, me quedan 6, me llevo una,
3, 36. Me quedan menos 36. Como el resultado ha sido negativo, la raíz cuadrada, al ser de índice par, no tiene solución. Y por lo tanto, no tenemos soluciones en esta ecuación. No tenemos soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que no hay candidatos a puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Una vez hemos calculado los puntos de inflexión, vamos a pasar a estudiar la curvatura. Para ello lo que voy a hacer va a ser estudiar el signo de la segunda derivada, es decir, cuando la segunda derivada es mayor que 0, en cuyo caso la función f será cóncava hacia arriba, o cuando la segunda derivada es menor que 0, en cuyo caso la función f será cóncava hacia abajo. Para ello representaremos una recta que simboliza el eje x y marcaremos el 0 aproximadamente en la mitad. Lo siguiente que haré será fijarme en el dominio y quitar todos los valores de esta recta para los que la función f no existe. En este caso, desde el menos 5 hasta el 1. Como no existe, lo voy a tachar, ya que para todos estos valores la función f no existe y por lo tanto no puede ser ni cóncava hacia arriba, ni cóncava hacia abajo, ni puntos de inflexión. Lo siguiente que haré será fijarme en los puntos de inflexión. Como no tenemos ningún candidato, eso quiere decir que la segunda derivada no corta al eje x y por lo tanto será o bien siempre positiva o bien siempre negativa para los valores que existe la función f de x. Y por lo tanto, como no hay puntos de inflexión candidatos, no pondré ningún círculo sobre esta recta. Lo siguiente que tengo que hacer es sustituir un valor que pertenezca al dominio y no sea candidato a punto de inflexión en la segunda derivada, es decir, en esta función, para ver si es mayor que 0 o menor que 0. Por ejemplo, vamos a sustituir el valor más fácil posible, que en este caso va a ser el valor 2. Si sustituyo el 2, tendré que calcular f segunda de 2, que es igual a menos 2 por 2 al cuadrado, menos 8 por 2, menos 26. Y todo esto está dividido entre 2 al cuadrado, más 4 por 2, menos 5, todo elevado al cuadrado. Si hago la operación del denominador, tendré 4 por 2, 8, y 2 al cuadrado, 4. 8 más 4 son 12, menos 5, 7, y 7 al cuadrado, 49. Y en el numerador me quedará 2 al cuadrado, que son 4, 4 por 2, 8 negativo, 8 por 2 son 16 negativo, y menos 26. Si lo sumo todo, tendré menos 26 menos 16, que será menos 42, y menos 8, menos 50. Lo que a nosotros nos interesa es saber si es positivo o negativo. En este caso es negativo. Eso quiere decir que en el 2 la segunda derivada es negativa, va por debajo del eje x, y como no lo corta para ningún punto, si me muevo a derecha e izquierda, como no toco ninguna raíz, seguirá siendo negativa. En el tramo donde no existe la función, la segunda derivada no es ni positiva ni negativa, me lo salto, y me voy al menos 5, donde vuelve a empezar a existir la función y seguirá siendo negativa. Una vez hemos coloreado la recta, estamos en disposición de decir cuándo la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, la función será cóncava hacia arriba, f es cóncava hacia arriba, en el intervalo donde sea positiva. Como no hay ningún intervalo positivo, entonces la función no es cóncava hacia arriba. Y la función será cóncava hacia abajo en el intervalo negativo. Es cóncava hacia abajo en donde la segunda derivada era negativa, es decir, en los intervalos rojo. En este caso, del menos infinito al menos 5 y del 1 al más infinito. Con esto quedaría estudiada la curvatura de la función. Y como hemos dicho antes, no tenemos puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Con esto quedaría terminado el estudio de la monotonía y la curvatura de esta función. Y lo que voy a hacer para terminar es fijarme los resultados de nuestro estudio sobre la gráfica de esta función para comprobar que se cumple lo que hemos calculado. Tenemos ahora representada la función f de x igual logaritmo neperiano de x cuadrado más 4x menos 5. Y tenemos el estudio que hemos realizado, tanto la monotonía como la curvatura. Lo primero que podemos apreciar es que esta gráfica no tiene ni máximos ni mínimos, porque no hay ningún momento en el que la función crezca y luego decrezca. Y tampoco tiene puntos de inflexión. Si nos fijamos, la curvatura no cambia. La curvatura es cóncava hacia abajo en todo su dominio.
También se puede apreciar rápidamente que nuestro dominio era de menos infinito a menos 5 unión de 1 más infinito, es decir, que esta función no existía en el intervalo de menos 5 a 1. Si nos damos cuenta, en el intervalo de menos 5 a 1 no hay función. Por lo tanto, se cumple lo que hemos dicho. Lo siguiente que voy a ver es que f es creciente en el intervalo 1 más infinito. Si me voy al 1 y empiezo a dibujar la función hasta más infinito, la voy dibujando la función hacia arriba, por lo tanto es creciente. Y f es decreciente de intervalo menos infinito menos 5. Si me voy al menos infinito y empiezo a dibujar la función, hasta el menos 5 la voy dibujando hacia abajo. Por lo tanto se cumple que f es decreciente en ese intervalo. Lo último que nos faltaría por comprobar es que f es cóncava hacia abajo en todo su dominio. Si me doy cuenta, estoy dibujando cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a menos 5 y lo mismo ocurre en el intervalo de 1 a más infinito. Con esto quedaría comprobado que el estudio de nuestra función es correcto. Sigue practicando este tipo de ejercicios y si te surge alguna duda, déjame un comentario. Un saludo.